Paz a vos a cada uno de ustedes en esta rica mañana de sábado que nuestro Dios nos ha dado. Nos sentimos bendecidos que nos acompañe sábado con sábado a nuestra escuela sabática en nuestra serie que lleva por título Viviendo conforme a los mandamientos de Jesús. Y yo creo que hemos estado viendo en el libro de Mateo, donde es el Sermón del Monte, y donde hemos sido bendecidos con las enseñanzas que nuestro Señor Jesucristo dejó para cada uno de nosotros. Y yo creo que a través de ello podemos entender exactamente cómo debemos de vivir cada uno de nosotros como hijos de nuestro Dios. En esta mañana tenemos nuestro título que lleva por título Fidelidad en el matrimonio. Yo creo que es algo importante, tanto en aquellos tiempos como en nuestros tiempos, como a nuestro Dios hizo el matrimonio y qué es lo que nuestro Dios desea del matrimonio para nuestros tiempos. Quiero que sepan que son tiempos difíciles, decía un compañero de trabajo, que hoy en día hay menos gente que se divorcia, y la razón de que hay menos gente que se divorcia es porque hoy en día la gente ya no se casa, sino únicamente se junta, y eso es en contra de la palabra de nuestro Dios. Veamos entonces, recordemos, estamos en la lección número 7, fidelidad en el matrimonio, y de todo corazón deseo que esta lección le ayude a entender lo que nuestro Dios desea para su matrimonio y cómo nuestro Dios desea que cada uno de nosotros tengamos esa fidelidad el uno con el otro en el matrimonio. Así que nuestro texto base se encuentra en el libro de Mateo, que le invito a que vayamos al libro de Mateo capítulo 18, 9. Y dice de la siguiente manera, dice, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Yo creo que entendemos desde el Antiguo Testamento, donde vemos en el libro de Génesis, donde nuestro Dios le dice al hombre que va a dejar a su padre y a su madre y que se va a unir a su esposa, y nuestro Dios los hizo para que vivieran siempre en ese matrimonio. Mas sin embargo, vemos que en el trayecto de la palabra de nuestro Dios llegamos al tiempo de Moisés, donde ahora el hombre pide carta para separarse o carta de divorcio para repudiar a su esposa. Así que es algo que nuestro Señor Jesucristo ahora en Mateo nos enseña y nos dice, por la dureza de vuestro corazón. Y es algo que tenemos que tener muy en cuenta, porque el hombre se ha convertido en un hombre de dureza de corazón y se aleja de la presencia de nuestro Dios. Y una vez más dice, por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Yo creo que lo vemos desde el mandamiento de nuestro Dios, que habla de que el hombre se case, pero también que no deje a su mujer. Es donde cada uno de nosotros debemos de pensar que al casarnos, al llegar al altar, Dios va a dar la bendición, y Él no desea, porque lo que Dios ha unido, el hombre no debe de separarlo. Si veamos nuestro objetivo, entender mejor la posición de Jesús de una justicia mayor sobre el divorcio y volverse a casar. Y hoy en día estamos viendo que el hombre no vive de acuerdo a la palabra de nuestro Dios. ¿Por qué? Se divorcia, se casa, se divorcia, se casa, y esto no es lo que nuestro Dios dejó escrito para beneficio de cada uno de nosotros. Así que vamos a ver esto, y recordemos que estamos hablando de la fidelidad en el matrimonio, y esto estamos hablando tanto del hombre como la mujer, como nuestro Dios desea que vivamos en fidelidad los unos con los otros. Y hemos estado estudiando el Sermón del Monte, y hay tres conceptos que yo sé que los hemos estado repitiendo en cada lección, pero yo creo que si entendemos estos tres cosas que aparecen en nuestra escuela, yo creo que estos conceptos nos van a ayudar a cada uno de nosotros a vivir de acuerdo a la voluntad de nuestro Dios. El primero es cómo es que los cristianos tienen que relacionarse con el mundo que los rodea. Y hemos estado mencionando cómo cada uno de nosotros debemos de vivir con este mundo que nos rodea, a que a cada momento podemos ver las necesidades que tiene el mundo, mas sin embargo ellos, en lugar de acercarse
a Dios, quiero que sepan que se acercan a diferentes cosas. Así que cada uno de nosotros debemos de entender y cómo poder vivir y tener esas relaciones con el mundo que nos rodea. Cómo debemos de vivir estando en este mundo. También cómo es que los cristianos deben relacionarse con la ley de nuestro Dios. Y una vez más estamos hablando, mencionamos de no matarás, de no cometerás adulterio, y ahora vemos la fidelidad que nuestro Dios desea para el matrimonio. ¿Por qué nuestro Dios se concentra tanto en el matrimonio? Quiero que sepan por qué fue Él el autor del matrimonio. Y también vamos a ver cómo debe ser la postura cristiana hacia el mismo Dios. ¿Cómo nos relacionamos con Dios? En verdad, a veces es triste decirlo, pero tenemos la palabra de nuestro Dios, mas sin embargo no la obedecemos. Cuando la palabra de nuestro Dios nos dice algo, yo creo que nuestro corazón debe estar alerta inmediatamente para obedecer la palabra de nuestro Dios. Pues vamos a la palabra de nuestro Dios y vamos a ubicarnos nuevamente en el Sermón del Monte. Ahora estamos en el libro de Mateo, capítulo 5, 31. Y recordemos, nuestro título es Fidelidad en el matrimonio. ¿Cómo podemos ser fieles a nuestro Dios? Y quiero que sepan que hemos estado estudiando que debemos cada uno de nosotros entregar nuestra mente y nuestro corazón a nuestro Dios. De esa manera vamos a ser fiel a nuestra pareja. Dice el libro de Mateo, que le invito a que vaya ahí, Mateo capítulo 5, el Sermón del Monte. Dice la palabra de nuestro Dios. Enseñanzas de Jesús dice: pero también fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Eso fue lo que se dijo en el Antiguo Testamento, que si te vas a divorciar le dieras carta de divorcio, y Moisés hizo esto. Pero mire el 32 lo que dice, dice la palabra de nuestro Dios. Pero yo digo, ahora viene aquí donde el mandamiento se extiende, donde ahora nuestro Señor Jesucristo nos da claridad exactamente lo que Él quiere para cada uno de nosotros. Pero yo digo que el que repudia a su mujer o el que le da carta de divorcio, aquí viene la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo que le da a los fariseos, que le da a sus discípulos. Pero yo digo que cualquiera que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Así que inmediatamente aquí nuestro Señor Jesucristo está hablando con ellos y le está diciendo: ¿saben qué? Si alguno de ustedes va a repudiar o va a dar carta de divorcio, debe de ser fornicación. Dice, si no, hace que ella adultere. Y dice, y el que se case con la repudiada comete adulterio. ¿Cuántos de ellos inmediatamente pudieron estar en esta situación? Inmediatamente que dieron carta de divorcio, y ahora nuestro Señor Jesucristo: pero yo digo que el que repudia a su mujer, a no sea por qué, por causa de fornicación. Así que está diciendo nuestro Señor Jesucristo: si vas a dar carta de divorcio, si vas a separarte de ella, tiene que ser por fornicación. Y sigue diciendo ahora el libro de Mateo 19, 1 al 4, misma enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, y dice: aconteció, Mateo 19, 1 al 4 dice: aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán. Así que empieza nuestro Señor Jesucristo a platicar con ellos y dice que va hasta Galilea, a las regiones de Judea alrededor del Jordán. Y dice el 2, dice: y le seguía grande multitud y lo sanó allí. Nuestro Señor Jesucristo caminando, andando por diferentes lugares, siempre se topaba con personas que estaban enfermas y tenía esa dicha, ese privilegio el Señor de sanarles. Dice el 3, entonces vinieron a él los fariseos tentándole. Y quiero que sepan que cada vez que los fariseos se acercan ante nuestro Señor Jesucristo, inmediatamente vienen a tentarlo. Y dice: ¿es lícito que el hombre repudie a su mujer por cualquier causa? Fíjense bien, entonces vienen a él los fariseos tentándole, y mire lo que le dicen los fariseos a nuestro Señor Jesucristo: es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa. Así que inmediatamente le están poniendo una trampa a nuestro Señor Jesucristo y le están diciendo que si el hombre puede repudiar a su mujer por cualquier cosa, sea lo que sea, esperando ellos la respuesta del Antiguo Testamento, donde Moisés dio el permiso que se pudiera dar carta de divorcio. Pero sin embargo, veamos lo que el Señor quiere para el matrimonio, lo que
desea de esa fidelidad en el matrimonio. Mire la contestación, dice, él respondiendo le dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Así que primeramente quiero que sepan que nuestro Señor Jesucristo se ubica hasta el libro de Génesis, donde nuestro Dios hizo al hombre y a la mujer y los une en matrimonio, y aquí los lleva nuevamente hasta Génesis. Ahora, con esto en mente, veamos ahora lo que dice el 5 del 19 de Mateo. Y dijo, por esto el hombre dejará a padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que del momento que se separa de papá y de mamá, inmediatamente ahora el hombre con su esposa se convierte no en dos, sino en una carne. Ese es el pensamiento de nuestro Dios. Él desea que sean uno. Él desea que el matrimonio sea como si fuera una sola persona. Y dice el 6, dice, así que no son ya más dos, sino una sola carne. Es lo que nuestro Dios está diciéndole aquí a los fariseos, ya no son dos, sino ahora son uno. Y cuando son uno quiere decir que no pueden desligarse. Llegaron ante la presencia de nuestro Dios, los dos separados, ahora llegan y se convierten en uno, y lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Así que ahora son uno. Y sigue diciendo nuevamente, así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separará el hombre. Dice, le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarlo? Nuevamente quieren poner en una trampa a nuestro Señor Jesucristo, diciendo, bueno, Moisés sí dio permiso. Moisés dijo que se diera carta de divorcio. Y mire lo que dice el 8. Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés permitió repudiar a vuestras mujeres. Por la dureza del hombre. Y quiero que sepan que hasta nuestros tiempos el hombre siempre ha sido duro de corazón, de tal manera que siempre busca una excusa para el divorcio. Y ahora aquí nuestro Señor Jesucristo les está diciendo que por la dureza del corazón. Sigue diciendo, mas el principio no fue así. Dice el 9. Y yo os digo que cualquiera que repudiare a su mujer, salvo por causa de fornicación, y dice, y se casa con otra, adultera. Y el que se case con la repudiada, adultera. Le dijeron sus discípulos, si es así, la condición del hombre, dice, la condición del hombre con su mujer, no conviene entonces casarse. Dice, bueno, si eso de que ahora no puedo divorciarme de mi esposa, dice como que ya no conviene, mejor casarse. ¿Cuál era el pensamiento de ellos? De no serle fiel al matrimonio, de divorciarse por cualquier cosa. Y nuestro Señor Jesucristo, nuevamente, el matrimonio lo considera como algo sagrado. Ahora, con esto en mente, vamos a ver la introducción de nuestro cuadernito, que dice de la siguiente manera. Dice, ahora llegamos a un segmento muy difícil en el sermón de nuestro Señor Jesucristo. Difícil porque cuando hablamos del matrimonio, cuánta gente hoy en día se divorcia creyendo que está bien, y no por razones de fornicación, sino muchas de las veces nomás porque ya no está de acuerdo con su esposa. Y sigue diciendo, el tópico del divorcio y volverse a casar es ciertamente algo complejo, ya que al discutirlo lo hace propenso a la controversia y al desacuerdo. Así que cuando hablamos inmediatamente del divorcio, la gente se defiende, la gente empieza a buscar ideas para poder divorciarse de su esposa. Y quiero que sepan que esto viene desde el Antiguo Testamento, y es la razón que Moisés dio el permiso de que se divorciaran. ¿Por qué? Por la dureza del corazón. Quiero que sepan que los matrimonios no pueden vivir en paz por la razón de que ya no se aguantan, no se aman, inmediatamente buscan una salida. Y la salida más fácil para el hombre es divorciarse, cuando la palabra de nuestro Dios no nos lleva hacia esa salida. ¿Por qué? Porque lo que Dios unió, no lo separe
el hombre. Y como les decía, muchas de las veces creemos, bueno, allá mucha gente no se está divorciando, pero la razón de que no se divorcia es que ahora se está cometiendo aún un pecado más grande, de que la gente está viviendo en una unión libre, donde nomás se juntan el día que ya no quieran, se separan, ya no hay divorcio, nomás separación, mas sin embargo la palabra de nuestro Dios está en contra de todo ello. Sin embargo, lo vamos a examinar puesto que es parte de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Así que, y la palabra de nuestro Dios nos dice que su palabra son espíritu y son vida. Así que vamos a recibir esa vida por medio de la palabra de nuestro Dios. Sigue diciéndola al cuadernito, medite en eso, dice: entender el contexto de las palabras de Jesús y conectarlas con su objetivo general nos salva de desviarnos a pensamientos, a senderos que nos llevan a la edificación. Así que no nos separemos del pensamiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque el pensamiento de nuestro Señor Jesucristo, Él desea que el matrimonio sea algo divino, algo que nuestro Dios hizo, y desea que se viva en fidelidad, y de esa manera podemos vivir en paz. ¿Pero qué? Tenemos que seguir las normas de la palabra de nuestro Dios. Jesús está reinterpretando a la ley y acaba de usar el asesinato y el adulterio como ejemplo, donde las semanas pasadas mencionamos sobre al asesinato, que no únicamente es de un arma, sino que palabras asesinamos a una persona. El adulterio no es únicamente cometer adulterio físico, sino ahora empezamos en nuestra mente a transmitir el pecado, y inmediatamente empezamos a adulterar. Así que tenemos que tener mucho cuidado. Dice, mostrando en ambos casos que su raíz está en el corazón. Todo ello viene del corazón. Y querer matar a mi hermano con palabras verbales, o el adulterio por pensamientos de lujuria, inmediatamente nuestro Dios nos está diciendo: todo esto es por la dureza del corazón. Nuestro pensamiento, nuestro corazón deben de estar siempre dedicados a nuestro Dios. Sí, siendo la palabra de nuestro Dios. Considere también que hubo un debate en los días de Jesús en torno al divorcio. Desde nuestro Señor Jesucristo ya había este debate: si el hombre debe de divorciarse, si se divorcia puede volverse a casar, a qué tipo de carta le va a dar a su esposa. Y mire lo que dice. Dice, fueron impulsados por las enseñanzas de dos eruditos judíos. Esta enseñanza viene desde atrás por dos eruditos judíos. Dice, es Hillel y Shammai, que son dos judíos de nuestros tiempos de nuestro Señor Jesucristo. Dice, para el rabino Hillel, dice, el divorcio era permitido por cualquier causa, ninguna razón era demasiada trivial. Por cualquier causa, este rabino mencionaba, que se llama Hillel, este rabino decía, te puede divorciar por cualquier causa, no importa, está abierta la puerta para cualquier ocasión de divorcio. Y sigue diciendo, dice, este enfoque estaba basado en una vaga interpretación de Deuteronomio 24, 1 al 4, donde se daba carta de repudio por cualquier situación. Y este rabino inmediatamente esa fue su base. Así que Deuteronomio 24, 1 al 4, la cual bajo la ley de Moisés se le permitía a un hombre extender certificado de divorcio a su esposa según lo estimase necesario. Así que de acuerdo a este pensamiento de Deuteronomio 24, el 1 a 4, el rabino Hillel inmediatamente decía, se extiende carta de divorcio a cualquiera que en verdad quiera divorciarse. No hay razón de decir no puedes divorciarte. Pero sin embargo, también tenemos el pensamiento del rabino Shammai. Dice, permitía el divorcio exclusivamente bajo las extremas circunstancias de la infidelidad de una esposa. Únicamente el hombre podía divorciarse si había infidelidad, si había fornicación en la mujer. De otra manera, no podía el hombre divorciarse. Así que son dos extremos muy, muy diferentes, donde uno de ellos era poder divorciarte, no hay problema. El otro dice únicamente puede divorciarte si ha fornicado a su mujer. Dice, ser un buen rabino consistía en saber escoger entre estas dos escuelas
de pensamientos, puede divorciarse por cualquier cosa, no únicamente si hay infidelidad en tu esposa. Así que son dos pensamientos muy diferentes, pero ahora llega nuestro Señor Jesucristo. Jesús no tenía ningún interés en ser un buen rabino y normalmente no escogió postura en tales debates, pero en este caso la hizo inclinándose a la posición más estricta. ¿Cuál era la posición de nuestro Señor Jesucristo? Puedes divorciarte de tu esposa únicamente si ella ha cometido fornicación. Si no, no puedes hacerlo. Y por eso los fariseos dijeron, no, pues dura cosa es esta, mejor no nos casamos. Y sigue diciendo, también fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Eso fue lo que se dijo en el Antiguo Testamento. Recuerden que es lo que mencionó Moisés. Pero yo digo, aquí viene nuestro Señor Jesucristo extendiendo la ley, pero yo digo que dice que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y dice, y el que se case con la repudiada comete adulterio. Así que nuestro Señor Jesucristo les pone algo difícil, quizá porque ellos mismos habían pasado por esa situación y estaban en pecado. Así que ahora cada uno de nosotros nos dice, cuando nos casamos, si a un día vas a divorciarte, tiene que ser por causa de fornicación. Si no, no se permite ante la ley de nuestro Dios a que te divorcies, a solo que sea por fornicación. Y eso lo dice la palabra de nuestro Dios, Mateo 5, 31 y 32. Ahora sigue diciendo, esto ha sido causa de muchos debates entre los cristianos. ¿Por qué? Porque los mismos cristianos se divorcian por cualquier caso, inmediatamente quieren volverse a casar. O y se divorcian y ya están pensando en alguien más. Otra cosa, nuevamente muchos llegan ante el conocimiento de la palabra de nuestro Dios, mas sin embargo han estado en unión libre. Cuando nuestro Señor Jesucristo desea que nos casemos ante las leyes civiles y también ante las leyes de nuestro Dios. Dice, no porque carezca de claridad o porque se ponga en duda la autoridad de Jesús al hacer dichas declaraciones, más bien es debido a la brecha existente entre lo ideal que esta posición representa y la realidad de la vida en un mundo quebrantado. La vida de un mundo quebrantado, hoy en día vemos a los jóvenes y hasta los adultos, donde ahora ya no hay casamiento, nomás nos juntamos, vivimos, y si no lo hacemos, pues nos separamos y ahí conseguimos otra persona y hacemos lo mismo. Esa es la rutina de nuestros tiempos, un mundo quebrantado, la dureza de corazón, cuando la palabra de nuestro Dios nos dice que lo que Dios une por medio del matrimonio es hasta que la muerte los separe. Sin embargo, ahora no está ocurriendo esto en nuestros tiempos. La intención original de nuestro Dios es la que se refleja en la postura de Jesús. Fíjense bien la postura de nuestro Señor Jesucristo. El enfatizar la naturaleza santa de nuestro Dios, que el hombre venga ante la presencia de nuestro Dios, esa naturaleza santa del matrimonio. Sigue diciendo en Mateo 19, que vimos, Mateo 19, sus discípulos entendieron y exclamaron, si así es la condición del hombre con su mujer, no nos conviene casarse. Aquí inmediatamente estamos viendo que en lugar de que vieran el beneficio, ahora ellos mismos están diciendo, ¿saben qué? No nos conviene casarse. Y yo creo que son pensamientos humanos, no pensamientos de nuestro Dios. De igual manera, como trató el caso del asesinato, el caso del divorcio, ahora está hablando de la fidelidad y que el matrimonio tiene que ser hasta que la muerte los separe. ¿Por qué? Porque lo que Dios unió no lo puede separar el hombre. Jesús cierra cualquier pretexto por medio del cual los gobernantes religiosos labraban astutamente formas de evadir las leyes, convirtiéndose, dice, a personas que se iban más acercándose al hombre que en lugar de acercarse a la palabra de Dios. Se convierten en personas que buscan el bienestar de los hombres de acuerdo a sus pensamientos y no de acuerdo a la voluntad de nuestro Dios. Y es por ello que Él estrictamente les dice de la dureza del corazón que ellos tienen. La dureza del corazón, dice, ha empeorado
desde el tiempo de Moisés. No es únicamente en nuestros tiempos, desde con Moisés, la dureza del corazón hizo que Moisés diera carta de divorcio, haciendo del divorcio y volverse a casar una realidad común, incluso entre los cristianos. El mismo cristiano que conoce la palabra de nuestro Dios y que sabe que no debe de divorciarse a solo por causa de fornicación, mas sin embargo el mismo cristiano se está divorciando y casándose otra vez cuando eso no dice la palabra de nuestro Dios. Nosotros debemos darle una atención cuidadosa a este tópico. ¿Por qué? Porque el hombre vive en pecado y cree que está bien ante la presencia de nuestro Dios. Se ha divorciado, se vuelve a casar, se vuelve a divorciar, mas sin embargo la palabra de nuestro Dios no nos ayuda en este aspecto. ¿Por qué? Porque Dios desea la fidelidad del matrimonio. Recordemos, Él quiere nuestra mente, Él quiere nuestro corazón y Él desea que el matrimonio viva en fidelidad para toda la vida. Y debemos ejercer mucho cuidado y sensibilidad con los miembros de la iglesia que han experimentado el dolor de la rotura de un matrimonio. Muchas de las veces no queremos ni tomar este tema a consecuencia de que vemos la realidad en los miembros de la iglesia, de que se han divorciado y que se han casado o que están juntos únicamente, cuando la palabra de nuestro Dios nos dice lo opuesto a lo que está viviendo hoy en día el mundo, y no únicamente el mundo, sino que muchas de las veces también la iglesia. En conclusión, al centrarnos en la intención original de nuestro Dios para el matrimonio, estamos manteniendo lo esencial que corresponde, dice, a esta porción del Sermón del Monte. Así que pensemos el pensamiento original de que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y ambos serán ahora uno y caminarán ante la presencia de nuestro Dios en integridad. Gloria sea nuestro Dios. Y sigue diciendo ahora las preguntas que tenemos ahí. La primera pregunta, mire lo que dice: ¿cuál es el propósito original de Dios para el matrimonio? Si recordamos el propósito original, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y quiero que vean aquí el pensamiento de nuestro Dios. Dice, lo va a dejar a su padre y a su madre. Los dos vienen de diferentes culturas, de diferentes familias, pero algo maravilloso que va a pasar en el matrimonio: ambos serán una sola carne. Nuevamente, cuando nuestras manos están separadas, cada una está a la derecha y a la izquierda, pero ahora que nos unimos en el matrimonio, dice la palabra de nuestro Dios que ahora somos una carne, y del momento que somos una carne, quiero que sepan que lo que Dios unió, el hombre no puede separarlo. ¿Cómo lo separa el hombre? Inmediatamente dando carta de repudio o haciendo el divorcio. Así diciendo, Jesús apela a la intención y el proyecto original de nuestro Dios para el matrimonio. Dos personas que unen sus vidas en una unión permanente. Eso es el modelo original de nuestro Dios, donde dos personas se unen permanentemente. ¿Para qué? Para vivir en uno. Sigue diciendo, la idea del divorcio no está incluida en esta visión. Para nada nuestro Dios dijo que el hombre se iba a separar. La visión era que ambos iban a ser una carne. Jesús añade, lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Dice, el desorden del matrimonio y del divorcio es una cosa de hechura humana. Algo que el hombre hizo, algo que el hombre creó, no nuestro Dios. ¿Para qué? Para separarse, para repudiar a su esposa o a su esposo, siendo esto causa de pecado y el quebrantamiento de este mundo. ¿Por qué vivimos así? Nuevamente, por la dureza del hombre. Nuestro Dios no creó un matrimonio para quebrantarlo, para separarlo, sino para que viviera para que viviera por siempre con esa persona. Dice la pregunta 2: ¿por qué se permitió un certificado de divorcio bajo las leyes de Moisés? Yo creo que lo hemos visto. Primeramente, por la dureza del corazón del hombre. ¿Qué quiere decir Jesús con dureza de corazón? Que no viene de Dios, sino que el hombre, a consecuencia de su pecado, desobediencia, de quebrantar las leyes de nuestro Dios, inmediatamente el hombre busca algo para separarse
de su esposa o de su esposo. La ley de Moisés daba lugar que el hombre extendería un certificado de divorcio a su esposa si ella era infiel o si él encontraba algo indeseable en ella. Eso era la ley de Moisés. Pero quiero que sepan que nuestro Dios viene y dice: mas yo les digo que la única o el único motivo de poder divorciarte es si tu mujer te ha sido infiel. Si no, no puedes hacerlo. Y si lo llegas a hacer, dice, y alguien se casa con tu mujer a consecuencia de ello, dice, haces que ella también cometa adulterio. Dice la número 3. Dice, está Malaquías 2:16, dice, mira lo que dice Malaquías: porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio. Fíjense bien, porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio, y al que cubre de iniquidad sus vestidos, dice Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Así que desde el mandamiento hasta que llegamos a Malaquías, quiero que sepan que nuestro Dios, palabra dicha por él, porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio. Aún estando la palabra de nuestro Dios allí, todavía el pueblo seguía haciendo el repudio o el divorcio de su esposa, cuando la palabra de nuestro Dios dice que no le agradaba a nuestro Dios. Así que pensemos en ello. Ahora, si recordamos allá en el libro de Juan capítulo 8 del 3 al 11, donde traen a aquella mujer adúltera, inmediatamente la traen a nuestro Señor Jesucristo y le dicen, en la ley de Moisés dice que cuando hallemos en el acto de adulterio, dice que debemos de matar, apedrear, más bien apedrear al matrimonio, a este adulterio, tanto el uno con el otro. Mas sin embargo, nuestro Señor Jesucristo, quiero que sepan que el mandamiento de Moisés decía que tenían que traer a ambos, mas sin embargo, la única persona que estaba allí era la mujer. Así que nuestro Señor Jesucristo les dice a la gente que trae a esta mujer: bueno, si alguno de ustedes no tiene pecado, arroje la primera piedra. ¿Qué pasa? Se levanta la cabeza, y cuando levanta la cabeza todos se habían ido. ¿Por qué? Porque todos habían cometido pecado. Ahora veamos cada uno de nosotros, y quiero que sepan que al fornicario y al adúltero eso le toca juzgar a nuestro Dios. ¿Por qué? Porque muchas de las veces empezamos a juzgar, hacer juicio de las personas, cuando quiero que sepan que eso le pertenece a nuestro Dios. Esa persona está en pecado, hay que guiarla que vuelva a nuestro Señor Jesucristo. Y en este caso, esta mujer, cuando está allí, nuestro Señor Jesucristo la ve y le dice: no hay nadie en que te acuse. Pero hay algo que le dice nuestro Señor Jesucristo. Le dice: vete y no peques más. Yo creo que es lo que desea nuestro Señor Jesucristo de nosotros, aun cuando estamos en el pecado. Quiero que sepan que Él desea que nos alejemos de Él y que dejemos de pecar. Así que pensemos en ello. La quinta pregunta dice: ¿de qué manera pueden los seguidores de Cristo proteger la santidad? ¿Cómo podemos proteger la santidad y cómo vivir de una manera consagrada a nuestro Dios? Quiero que sepa algo. Hay unos hermosos textos que nos dan una hermosa enseñanza. Proverbios 5:18 dice: sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Así que nos está diciendo la palabra de nuestro Dios. No está diciendo que tengamos muchas mujeres. Quiero que sepan que lo que hizo Abraham de dejar a Sara y estar con otra mujer, quiero que sepan que ese pensamiento no es de nuestro Dios. Lo que hizo David también, que va y sale de su reinado, inmediatamente está una mujer, y él inmediatamente en su pensamiento dice que la traigan a su palacio. Estos pensamientos no son de Dios. Nuevamente quiero que sepan que el hombre peca cuando mira, y la semana pasada mencionábamos sobre nuestra vista, donde Job dice que quiere que hizo una promesa a sus ojos que no vieran doncella. Así que también en Hebreos 3:4 dice: honroso sea en todo el matrimonio. Es algo honroso ante la presencia de nuestro Dios. Quiero que sepan que somos de bendición
cuando topamos nosotros con aquella mujer que va a estar a nuestro lado por toda nuestra vida. Y quiero que sepan que el mismo Adán inmediatamente cuando ve a aquella mujer Eva, inmediatamente dice, esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne, donde él está viendo hacia adelante un matrimonio que tenía que durar por toda la vida. Ahora dice, honroso sea en todo tiempo el matrimonio y el hecho sin mancilla, dice, pero a los fornicarios y adúlteros, ¿quién nos va a juzgar? Nuestro Dios. A veces nos la pasamos nosotros juzgando, dejemos ese juicio a nuestro Dios. Sabemos que debemos de vivir en santidad, que debemos de caminar ante la presencia de nuestro Dios, pero ahora cada uno de nosotros tenemos que ver y caminar de acuerdo a la palabra de nuestro Dios. La semana pasada mencionábamos sobre nuestra vista, que nuestros ojos vean lo bueno y no lo malo, y si a nuestra vista nos hace pecar, nos dice, saca tu ojo, si tu mano te hace pecar, corta tu mano. Así que tengamos mucho cuidado, porque ¿qué es lo que desea nuestro Dios? Nuestro Dios desea que vivamos bien ante la presencia de nuestro Dios. Ahora, en esta lección que hablamos de la fidelidad en el matrimonio, ¿qué es lo que Dios desea de cada matrimonio? Desea que sea un matrimonio lleno de fidelidad, un matrimonio ejemplo en este mundo de tinieblas, un matrimonio que hasta el día de hoy vemos en el mundo un matrimonio quebrantado, mas sin embargo nuestro Dios desea que los matrimonios del mundo sean matrimonios que pueden nuevamente volver en paz y tranquilidad. No es de divorciarse, no es de separarme, sino buscar la paz y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Así que si tu matrimonio está pasando por situaciones difíciles, ponte en las manos de Dios. La salida no es el divorcio, la salida es acércate a Dios. Ambos caminen de acuerdo a la palabra de nuestro Dios. Nuevamente vivimos en un mundo tan difícil, tanto que el hombre y la mujer ya no se casan, ahora nomás se juntan, viven unos años, si la hacen continúan, si no, la puerta inmediatamente adelante es cada quien gana por su rumbo. Hoy en día tenemos muy pocos divorcios, pero tenemos pocos divorcios a consecuencia de que el hombre o que la pareja ya no se está casando, sino ahora están en unión libre. Dice Efesios 4:3 y 5:22-33, dice la palabra de nuestro Dios, especialmente el 5:22 de Efesios, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Y quiero que sepan que hoy en día es algo difícil, la mujer no quiere sujetarse cuando la palabra de nuestro Dios nos dice que en el matrimonio el hombre es la cabeza del hogar. Mas sin embargo el mundo ya nos dice otras cosas. Y quiero que sepan que muchas veces el cristianismo también nos jalonea el mundo de tal manera que ya no hay esa sujeción. Nuestro Señor Jesucristo se sujetó a su Padre y Él desea que su iglesia se sujete a Él. Igualmente cada uno de nosotros como jefe del hogar desea que nos sujetemos los unos a los otros. Así que en esta mañana quiero que el concepto que tenemos del divorcio, quiero que pensemos que el divorcio es únicamente por la dureza del corazón del hombre. El divorcio ha llegado al extremo que no le agrada a nuestro Dios. Y dice que si se va a divorciar la persona es únicamente si hay fornicación. Si no, no. Así que deseo en esta rica mañana que nuestro Dios nos ha dado y que somos bendecidos por ella, de que pensemos la fidelidad en el matrimonio. Y el concepto más grande que se nos está dando aquí, que nuestro pensamiento, nuestra mente y nuestro corazón sean para nuestro Dios. Si no estás viviendo de acuerdo a la palabra de nuestro Dios, aún hay tiempo de cambiar. Mientras haya vida, hay esperanza. Y si estás con tu matrimonio batallando, ponte en las manos de nuestro Dios. Vivamos en la fidelidad ante la presencia de nuestro Dios. Una fidelidad que el Señor desea para tu matrimonio. Quiere que vivas en paz, quiere que vivas en tranquilidad. Pero ¿cómo podemos hacerlo? Únicamente tomados de la mano de nuestro Dios. Yo deseo en esta rica mañana que el Señor te bendiga.